caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, pídeselo, dile, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Buenos días en esta preciosa mañana donde nos encontramos aquí en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, ministrando, hablando, platicando, compartiendo la palabra de Dios por medio de su programa La Tacita del Alfarero. Su sierva y amiga Amparo Walsh les da la bienvenida en esta mañana para poder transmitir por medio de sus emisoras que alcanzan más de 110 países vía satélite, las cuales son www.dioscaminoverdadivida.net, www.elsonidodelchofar.com y .tv, www.radioenciendeunaluz.com, y recordemos que por medio de la aplicación que tú puedes obtener en tu celular, en tu tableta, que se llama TuneIn. Muy fácil, no te cuesta nada, es completamente gratis. Tú lo bajas y ahí puedes escucharnos. Tenemos a siervas y siervos que andan haciendo sus actividades y tienen su celular encendido con esta aplicación, y ahí nos pueden sintonizar. Recuerden que estamos 365 días del año, las 24 horas hay predicaciones, enseñanzas, oración, alabanza, adoración, y ahí los puedes entonar y es maravilloso. Hay veces que yo a medianoche no puedo dormir, y por medio de mi celular estoy en cama, lo prendo y puedo escuchar las alabanzas. Y es maravilloso el saber que existe un lugar donde nosotros nos podemos gozar. Bueno, pues en esta mañana estamos aquí preparados para poder sintonizar nuestro programa, La Tacita del Alfarero, que es un ministerio de restauración. Y estamos aquí, como lo dije anteriormente, en el estado de Utah, en los Estados Unidos, aquí creyendo que la nieve ya viene muy pronto porque la podemos así visualizar. Ahorita salió el sol, pero se siente lo fresquito, ya te tienes que poner una chamarrita para poder salir a la calle, pero eso no evita que andemos a veces allá afuera. Pero gloria a Dios por eso, y hoy estamos aquí con nuestra rica tacita de café, preparándonos para poder entrar a nuestra programación y podernos regocijar y alimentarnos de la palabra, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy en esta hora vamos a alimentarnos espiritualmente. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me y suple nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y hoy en esta mañana vamos a hablar de un tema que yo lo llamé capacitados para triunfar. El tema es capacitados para triunfar. Dios nos ha capacitado para ser victorioso, para ser triunfadores. Yo como hija de Dios no debo de ser una mujer derrotada,
Tengo que ser una mujer victoriosa. ¿Por qué? Porque a mí Dios me sacó de la muerte eterna y de la muerte eterna, sí, porque íbamos a estar muertos, y me llevó a la vida eterna. Entonces eso me hace una mujer victoriosa. Me hace una mujer diferente. Tengo una autoridad porque estuve en la muerte, mas ahora tengo vida. Sé lo que es andar en el mundo. Sé que cometí pecados, sé que hice cosas, pero cuando Dios decidió encontrarme, decidió perdonarme, decidió levantarme, me ha dado una victoria y me ha dado, lo podríamos decir, como un escudo, que es su palabra, para que yo pueda resistir cualquier tentación. En mí existe el poder y la capacidad de decir no, la capacidad de romper cualquier cosa que quiera venir en contra mía. ¿Por qué? Porque Dios ya me ha dado su palabra, me ha dado la arma más poderosa, que es la palabra, y por medio de la fe yo la tengo que activar. Mira, en el libro de San Juan, en el capítulo 17, versículo 20, yo ahorita estoy estudiando el libro de San Juan, es uno de los evangelios, ¿verdad? Juan es el que le llamaba el Señor el amado. Juan el amado, él escribió el libro del Evangelio de San Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el Apocalipsis. Entonces era un hombre que Dios sabía que tenía un corazón dispuesto para poder escribir. Le dio la responsabilidad de escribir y dejarnos este evangelio, las otras 3 cartas y el Apocalipsis se le fue revelado. Y Dios lo hizo con él porque sabía que el corazón era el corazón de una persona capacitada para triunfar. Y eso es lo que Dios quiere revelarnos en esta mañana, que nosotros tenemos la misma capacidad. Su palabra lo dice claramente. Dios no hace excepción de personas. Él no lo hace. Dios usa al que se deja usar. Dios nos da a todos por igual. Eso depende de ti si tú quieres tener un crecimiento espiritual. Y vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 17, versículo 20. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice así: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que yo he hecho. Eso es lo que nos dice. Pero mire, vamos a guardar ese versículo, lo vamos a guardar un segundo. Guárdala así, hazlo a un ladito y vamos a irnos a San Juan 17, vamos a irnos al libro de San Juan, en el capítulo, mira, vamos a ver, lo tengo aquí, dice San Juan 17, y es en el 20, San Juan 17, 20, ¿ok? Vamos, y si vamos a hacer un lado, el que acabo de leer, el que acabo de leer no fue San Juan 17, fue 14, 12, hazlo a un lado, discúlpame, hazlo a un lado, ese lo vamos a leer más al rato. Es San Juan 17, 20 el que quiero que pongas atención. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Eso es en la traducción Reina Valera. Ahora lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. No pido solo por ellos, sino también por los que creen en mí cuando escuchen el mensaje. La palabra de Dios nos enseña claramente que Dios nos ha dado una autoridad. Dios de antemano ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer y las personas que se iban a cruzar
en nuestro caminar. Por eso el libro de San Juan, en el capítulo 17, habla de cómo Jesucristo intercedía por los apóstoles. Lo platiqué la semana pasada. Acuérdense que la Biblia es como un rompecabezas y se tiene que engarzar. Hablo de lo que estoy estudiando, lo poquito que hablé la semana pasada, lo hablo ahora y seguimos todo como una cadena. La semana pasada estuvimos hablando acerca de eso, de cómo Dios nos ha llamado para llevarte a la libertad. Y de eso hablamos, la sanidad te lleva a la libertad. Hoy vamos a hablar la capacidad para triunfar. Dios, cuando oraba por los discípulos, Él mismo declaró sobre ellos que mucha gente iba a venir al caminar de ellos. O sea, mucha gente va a venir a tu vida, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y Dios de antemano nos advierte aquí que los corazones de ellos ya están listos para recibir el mensaje. Dice, no te pido solamente por ellos. Yo leí primero la versión Reina Valera porque se me hizo muy interesante. Porque mira lo que dice, mas no te ruego solamente por estos. O sea, no solamente te pido, Padre, por amparo, no solamente te pido por los que reciben la palabra, sino también te pido por los que han de venir por medio de lo que amparo ya tiene. O sea, por medio de lo que tú ya tienes, Dios de antemano ya preparó esos corazones para que todo lo que salga de tu boca pueda ser palabra triunfadora, palabra de éxito, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que redime, palabra que liberta, palabra que cosecha. Eso es el propósito por el cual nosotros tenemos que tener una sanidad espiritual. Tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Porque Dios ya preparó corazones. La gente ya está lista para recibir la palabra. Depende de nosotros cómo la tomamos, no con juicio, porque la palabra de Dios dice claramente que Jesucristo no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. Y en el principio, cuando leímos la otra palabra que les dije que la guardaran, la palabra de Dios dice que mayores cosas haríamos nosotros en el nombre de Jesús. Entonces, lo que la palabra nos enseña en esta mañana es que tenemos que tomarla literalmente para poderla activar y darle vida a la palabra. Yo reconozco lo que hay en mí, reconozco que Dios me sacó de un lugar donde yo estaba perdida, donde estaba muerta, mas ahora Dios me ha librado, y lo que yo voy a hacer, porque yo soy una mujer libre, porque la palabra de Dios me dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora yo soy dadora de vida. Dios depositó una vida eterna a mí. Mi compromiso con Dios es dar vida a los demás, dar de gracia lo que de gracia yo ya he recibido. Ese es el propósito divino de Dios, en que nosotros levantemos el ejército y que nosotros seamos triunfadores. Dios ya te dijo a ti, yo ya te preparé el camino, ya está listo, tú solamente párate en la brecha, cree lo que yo ya te he dicho, cree que yo ya te redimí, que yo ya te restauré, que yo ya te sané. Y tú solamente ve en contra de la corriente para que tú puedas dar esa palabra y esa gente pueda recibir lo que tú ya tienes. Y eso te capacita para ser una persona triunfadora. Y volvemos a lo mismo de la semana que entra.
El testimonio que tú des te hace una persona triunfadora. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Mira, lo que dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 9, dice: yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo, y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. Cuando nosotros hablemos la palabra, lo debemos de hacer de todo corazón. Por eso dice su palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros no tenemos, pero siempre regresamos a lo mismo, pero es el propósito divino de Dios. Si nosotros no hablamos palabra de vida, es que no hemos sido sanos, no hemos sido restaurados, somos salvos. Porque la salvación está ahí, pero seguimos viviendo en un legalismo, en una crítica, en un juicio, y no, Dios no quiere eso. Para que Dios pueda expandir el territorio, tiene que haber una sanidad. Y eso me recuerda cuando David fue delante de Goliat, sus mismos hermanos que lo conocían y que confiaban en Dios y que servían a Dios, le dijeron: tú eres un orgulloso, ¿qué vienes a hacer aquí? Y el mismo rey Saúl, a tiempo anterior, lo había tenido en su habitación tocando el arpa, y el arpa le traía a él paz, que era la palabra. Porque cuando David entonaba esos salmos, era pura palabra de vida, porque él se encontraba pastoreando las ovejas en una soledad, era solamente entre Dios y él. Y cuando él, ay, qué tremendo, me da risa porque me gozo, de veras me gozo. Cuando él entonaba esos salmos, es que era lo que estaba experimentando en la presencia del Señor. En la presencia del Señor, él estaba experimentando eso en ese momento. Entonces él escribía, y cuando él fue con el rey Saúl, él lo había experimentado, mas sin embargo, cuando se presentó delante del ejército, le preguntó el rey Saúl: ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, porque va a haber veces, circunstancias, amados y amadas, en que la gente nos va a decir: ¿y tú quién eres? O sea, pero la palabra nos capacita a nosotros para llegar al triunfo del propósito que Dios nos llamó. Entonces dice la palabra que él se paró delante de Goliat. Primero le trataron de dar una armadura que no le iba a quedar porque no era de él. Y a veces nosotros queremos ser como alguien y queremos tener la unción de alguien más, sabiendo que Dios a nosotros nos dio lo propio. Yo tengo lo mío es mío, nada más. Lo tuyo es tuyo. Dios te usa a ti de una manera diferente de la que me usa a mí. Cada quien tiene su propio llamado. Yo no puedo imitar el llamado de nadie, ni puedo tratar de querer ser como X persona. Dios te creó a ti especial. Así le gustas a Dios como eres. O sea, Dios te gusta de la manera que tú eres. Lo único que hace es que la palabra te capacita para poder entender que en ti hay una autoridad, que tú puedes confrontar al enemigo. Tú tienes el poder y la autoridad para confrontar al enemigo. Y eso te hace a ti victorioso. Entonces dice la palabra que cuando él se confrontó, con él le dijo: tú vienes con Goliat, dice, tú vienes contra mí contra espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí él tenía la capacidad, porque ya tenía un encuentro con Dios, ya lo conocía, y podríamos decir cara a cara en el espíritu.
espíritu, él lo conocía en el espíritu cara a cara, sabía la capacidad que había en él por medio de la palabra. Y Goliat se enojó, o sea, se sintió ofendido, porque dijo, ¿cómo te puedes tú, chamaquito insensato, venir en contra de mí? No sabes quién soy yo. Y a veces el enemigo te lo dice, bueno, no a veces, siempre te lo dice, no sabes quién soy yo, el poder que yo tengo. Pues sí, sí es cierto, tú tienes el poder, pero yo no vengo solo. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo la capacidad porque no vengo solo, no vengo sola. Él viene conmigo. Él ya me ha dado la victoria por medio de la palabra. Hay veces que hay gente que dice, no, es que yo no le puedo hablar porque es muy terco, o no, es que yo no le puedo hablar porque ella es muy esto. Es que no estás hablando tú, es el espíritu que hay en ti. Cuando tú tienes la capacidad y tienes la confirmación de que es el espíritu el que habla, que no es tus emociones, sino el espíritu, la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Es ahí, por eso Dios te dice en su palabra en Juan 17:20 que Él ya pidió por los que han de venir y atravesarse en tu caminar. Hay veces que yo te lo digo porque hay gente que me dice, yo quisiera ser como tú. No, tú no quieres ser como yo. Tú quieres ser 1000 veces mejor que yo. Tú tienes la capacidad para hacerlo. Dios está conmigo. Tú no quieres ser, tú quieres ser mejor que yo. Yo lo que les digo a mis nietos, ustedes tienen que ser mejor porque a mí la palabra de Dios me dice que mis generaciones irán de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, si yo alcanzo 1000, ellos van a alcanzar 100,000. Y los que alcanzan 100,000 van a alcanzar 500,000 y así sucesivamente. Las generaciones tienen que ir de mejor en mejor. Es como cuando las generaciones están en el mundo y no conocen de Dios. Fíjate bien, cuando viene un padre y es un padre que tiene problemas de alcoholismo, pues los hijos no nomás tienen problemas de alcoholismo, sino tienen problemas de drogadicción. Y luego los hijos que salen de los que tienen problemas de drogadicción y de alcoholismo llegan a tener un problema y van a la cárcel. O sea, se va degenerando. Y es lo mismo con la palabra. La palabra, en vez de degenerarse, nos va llevando a la victoria. Tenemos que hacer mejor. Y esa es la capacidad que Dios quiere que nosotros entendamos. Que la palabra nos capacita. Tenemos que ser testigos, tenemos que testificar de lo que Dios hizo en nuestras vidas y cómo lo hizo. Mira, en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15 al 17, traducción del lenguaje actual, dice así: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo deben vivir. Y de ese modo los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. O sea, mejor no te la pudo haber dicho el Señor. Dice, recuerda que desde niños, cuando yo estaba muerta en el pecado, Dios me resucitó de entre los muertos. Estamos hablando lo espiritual, ¿ok? Entonces yo nací de nuevo, fui una nueva criatura
Cuando yo vine a los caminos de Cristo, lo único que hacía es yo me alimentaba de la palabra. Yo me recuerdo que eran a veces las 2, 3 de la mañana, mi papá me decía, hijita, apaga la luz, tienes que levantarte temprano, los niños tienen que ir a la escuela. Y yo le decía, papá, es que no puedo dejar de comer, o sea, no puedo dejar de leer lo maravilloso que es Dios. Estaba alimentando mi espíritu para que mi alma pudiera ser sana. Mi espíritu se alimentaba, estaba comiendo las cosas espirituales porque mi alma estaba infectada con las cosas del mundo, con el pecado. Entonces ahí es lo que yo aprendí a leer la palabra, aprendí a confiar en Dios. ¿Para qué? Para yo poder ser salvo de todas las tentaciones del mundo. Eso fortaleció mi espíritu para sujetar los deseos de mi carne, que es el alma, porque en el alma es donde se asientan las emociones. Por eso muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero nuestras acciones dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a sujetar los deseos de la carne. O sea, nos dejamos llevar por la emoción y no por lo que la palabra nos dice. Y luego dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje, o sea, es palabra de Dios. Ese es un decreto que Dios nos ha delegado a nosotros, los hijos de Dios. Lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. La Biblia se hizo para los hijos de Dios, porque la palabra es espiritual y solamente la puedes discernir en el espíritu. Y dice que es útil para enseñar a la gente. El testimonio de nosotros puede hacer que la gente que está muerta resucite y venga a ser capacitada para lograr llegar al éxito, o sea, al triunfo. Y lo dice para ayudarles y corregirlas. Está hablando de la gente que viene. Por ejemplo, mira, es sencillo, acuérdate, la palabra no es tan difícil como nosotros la solemos hacer. Nosotros como seres humanos la hacemos difícil porque queremos el control, queremos la manipulación. Jesucristo no manipulaba, Jesucristo hablaba parábolas, con amor, con paz. La gente lo seguía porque transmitía paz. Jesucristo no quería tener el control. Jesucristo quería salvar lo que se había perdido, recuperar lo que nosotros por medio de los deseos carnales cedimos por medio del pecado. Entonces, es tremendo, la manipulación es el hombre. ¿Y quién es el hombre? Es el enemigo que viene. ¿Por qué? Porque él controla el mundo. Entonces la palabra claramente nos enseña aquí que cuando una persona es bebé en lo espiritual, si es una persona que acaba de venir, reconocer a Jesucristo como su Salvador, darle su corazón y decirle, guía mi vida, pasas de muerte a vida, ¿ok? Estamos hablando en lo espiritual, entiéndanme. Entonces son personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra, pero nosotros como servidores de Cristo, como apóstoles de la palabra, como ministros, como discípulos, tenemos la obligación de capacitar, de enseñar, de corregir, de ayudar, para que ellos puedan vivir una vida mejor. O sea, que lo que tú has vivido positivamente se los dejes a los demás. Porque mira lo que dice el 17, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien.
Mira, la palabra nos habla así de esto porque Dios quiere en ello que nosotros nos mantengamos limpios. Nos preocupamos mucho de la gente de afuera. Escúchame bien. Mira, Dios ya los preparó, porque la palabra de Dios lo dijo en Juan 17:20. Los corazones de ellos están listos, pero nosotros tenemos que dar el testimonio para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Y para que ellos no nos jalen a nosotros a ese tipo de tentación. ¿Verdad? Por eso Dios nos enseña a nosotros que nos tenemos que animar los unos a los otros. No criticar, no juzgar, sino animar. Dice claramente aquí. Es útil para enseñar, para ayudar, para corregir, para mostrar cómo debemos vivir. No para traer doctrina, sino para traer la verdad, y la verdad nos va a dar libertad. Recuerden, ¡ay, qué tremendo! El hombre siempre quiere control. No, es que las cosas se hacen así porque yo digo, pero así lo dice la palabra. Dios te dijo que hiciera las cosas así. Recapacita, ten un encuentro. Mira a David, sus hermanos vinieron en contra de él, le quisieron dar una espada, le quisieron decir cómo hacer las cosas. ¿Y qué fue lo que hizo David? Como David ya tenía un encuentro con Dios, él ya tenía un discernimiento, él sabía lo que venía de Dios y lo que no venía de él. Entonces cuando fue y se confrontó con él, qué tremendo, le dijo: yo vengo, dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, yo no vengo, tú no sabes quién soy yo soy el ungido de... No, él vino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él lo que hizo es puso en práctica lo que dice la palabra en el 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Él vino a redarguir, él vino a enseñar, él vino a testificar. Y el hombre se rió porque la gente se va a reír de nosotros, ¿verdad? No va a querer aceptar, pero esa es la gente de afuera. Los de aquí adentro tenemos que animarnos los unos a los otros para formar un ejército. Por eso es que suceden tantas cosas en el pueblo, tantas divisiones, tantos divorcios en las iglesias, tanto incesto, tanto abuso, tantas cosas, pornografía existe en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de levantarnos, somos el único ejército que mata a sus heridos. O sea, te dije que era así. No. No es así. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es vida. Es vida y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Me entiendes? Es más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios tiene vida. Vida, y eso es lo que Dios dice en su palabra. Es tremendo, amados, es tremendo. La palabra no es tan difícil. Mira, vamos al libro de Isaías 43, del 18 al 19, y mira lo que nos muestra su palabra, ¿ok? Vamos a irnos para allá. Déjenme recoger esto de aquí. Isaías 43, 18 y 19. Y dice: y ahora Dios le dice a su pueblo, o sea, ahora Dios le dice a Amparo, le dice a Concepción, le dice a Esperanza, le dice a Estela, le dice a José, le dice a Marinelli, le dice a Alexia, a todos los que estamos oyendo la palabra. Les dice: no recuerden ni pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra
seca. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Qué es no recordar el pasado? Muchas veces, en el versículo anterior, yo les mencioné que nosotros tenemos que motivarnos. Cuando alguien pasa por algo, tenemos que dar palabra de vida. No dar una consejería de acuerdo a lo que nosotros ¿cómo te diré? Pensamos en la emoción, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando vemos que alguien está batallando con cosas en la emoción, o sea, con una tentación del pasado, nosotros tenemos que recordarle que Dios está haciendo cosas nuevas, que Él está activado al 100% para que nosotros podamos poner en práctica esa capacidad que Él puso desde un principio y no traer las cosas que pasaron hace ya tiempo, sino vivir diariamente con cosas nuevas. Lo del diario vivir, ¿qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ya te dio? Dios te dio una promesa y esa promesa se tiene que cumplir. Es una promesa que Dios cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Y esa es la capacidad. Y lo vuelvo a repetir, ¿saben por qué? Yo me siento a veces como maestra, ¿no? Una maestra te repite y te repite hasta que no lo absorbas y lo pongas en práctica. Es como cuando estás niño chiquito, ¿no? No hagas eso, no lo hagas, no, y lo van y ¡pum! Te dan un manacito, no lo hagas. Después lo vuelves a hacer, ya no funcionó la nalgadita o el manazo, sino que ya te tienen que poner en una esquinita para que tú entiendas. Y por eso muchas veces se nos tiene que repetir hasta que nosotros no entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de San Juan, en el capítulo 17, versículo 14. Mira lo que dice. Dice, les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esta gente y tampoco yo soy así. Fíjate lo que te voy a decir. Dios nos ha dado el mensaje de la palabra, pero los que están en este mundo los odian. Y voy a decir algo que va a sacudir, pero es una verdad, ¿verdad? La gente que tiene la salvación y no acepta la palabra de Dios como es que siguen enraizados en este mundo. No se han soltado, no han querido soltar, quieren seguir ¿cómo te diré? Ser reconocidos como hijos de Dios, pero no quieren soltar las cosas del mundo. Por eso dice la palabra, es preferible que seas frío o caliente, mas no tibio, porque yo te vomitaré de mi boca. Y existen personas tibias. Y aquí la palabra les dice, les he dado tu mensaje, y nos está hablando a nosotros. Por eso los de este mundo los odia, o sea, está hablándonos a nosotros, pues ellos ya no son como esta gente y tampoco yo lo soy. ¿Por qué nos dice la palabra eso? Porque todavía existe gente que a pesar de que tienen la salvación, siguen enraizados en las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? La envidia, la soberbia, el coraje, la división, la falta de perdón. Existen muchísimas cosas, ¿verdad? La fornicación, el adulterio, bla, 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 bla. Bueno, todos ya no la sabemos porque hemos leído la palabra. Entonces, dice claramente aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que soltarnos de las cosas del mundo. No podemos hablar
y activar una cosa muy diferente a lo que nosotros hablamos. Hay un dicho que dice, las acciones hablan más que la palabra. ¿Entiendes? Las acciones hablan más que la palabra. O sea, tú puedes hablar, pero tus acciones hablan completamente diferente. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que la acción y la palabra van en conjunto. Yo hablo la palabra, dice la palabra, no mentirás, ¿verdad? No matarás, no jurarás el nombre de Dios en vano. O sea, si la palabra me dice eso y yo digo una mentira, pues entonces no estoy en las cosas del Señor, porque a mí la palabra me enseña que el padre de mentira es el enemigo. Entonces, si yo participo en la mentira, entonces pues tengo algo que ver con el padre de mentira. O sea, bien sencillo, no hay que ponerle tanta hermenéutica y hermenéutica y tanta teología, es bien fácil. Si yo estoy en Cristo, yo me puedo equivocar, ¿verdad? Porque soy humana, ¿verdad? Entonces, el tratar si dije una mentira y afecté algo, o sea, ¿sabes qué? Yo voy a pedir, discúlpame, no fue mi intención, o a lo mejor sí fue mi intención, porque en ese momento estaba molesta. Pero reconozco mi error y te pido que me disculpes. Voy a tratar de que no vuelva a suceder. Entonces es ahí donde nosotros le estamos quitando la autoridad al enemigo. Mira, lo he dicho una y muchas veces. El enemigo cobra autoridad cuando tú haces las cosas que le pertenecen a él. Y él es el padre de mentiras. Él es un abusador. Él es vino a matar, a robar, a destruir. Él viene a extorsionarnos. Él viene a criticarnos. Él viene a juzgarnos. Dios no hace eso. Jesucristo no viene a juzgarte. Cuando tú haces algo mal, Él con su amor infinito, Él no viene y te avienta un rayo y no. Dice su palabra que Dios es amor. Entonces Dios no hace eso. Dios te exhorta con amor. Entonces, si nosotros continuamos así, entonces tenemos, por eso es que hablo mucho yo acerca de la restauración, porque tenemos que, es un proceso, créeme, a mí todavía me falta muchísimo, ¿verdad? Pero he confiado en que Dios no me ha dejado, y sé que Dios no me ha dejado, ¿y sabes por qué? Porque Él me enseña claramente lo que Él está haciendo por medio de la palabra. Si yo leo una escritura y lo entiendo, lo comprendo, es porque Dios no me ha dejado por medio de su Espíritu Santo, y Él me está enseñando lo que Él es, el trasfondo de lo que Él está haciendo en mi vida. Entonces Él no me está dejando, Él está conmigo. Entonces por eso sé que Dios sigue trabajando en mi vida. Así de sencillo. De sencillo así. Si Dios me enseña, Amparo, es que tú estás mal en esta área, y yo reconozco, es porque Dios sigue tratando conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que dije anteriormente. Me está enseñando, me está redarguyendo, me está ayudando, me está corrigiendo para que tenga una mejor manera de vivir, para que sea una mejor servidora de Dios y para poder prepararme para ser mejor cada día. Y ese es el propósito de la palabra. Ser mejor cada día. Y ahora sí volvemos al versículo que equivocadamente leí al principio, que es San Juan 14:12. Cuando tú tienes una sanidad y reconoces, hoy, este día, no el mañana, hoy yo reconozco, va a suceder esto que dice en la palabra. En el libro de San Juan 14:12 les dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago,
Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes, fíjate, ¡ay, qué tremendo! O sea, primero dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y luego hay un punto, o sea, una pausa, y lo dice, y como yo voy a donde está mi Padre, dice, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué dice esa palabra eso? Porque Jesucristo no pasó por muchas cosas que tú has pasado o que tú estás pasando en este momento, porque su ministerio duró 3 años en el Señor. No estoy hablando de antes de su ministerio, estoy hablando en el ministerio del Señor. En el ministerio del Señor nosotros vamos a tener tribulaciones. Por eso dice el Señor, en el mundo tendrás aflicciones, pero acuérdate que de todas yo te he librado. Estamos hablando de cuando nacimos de nuevo, no estamos hablando del pasado, de lo que ya Dios nos libró. Eso ya no existe, yo no tengo por qué traerlo a memoria. Yo estoy hablando desde el momento en que yo recibí a Cristo en mi corazón, estoy hablando de eso, de lo que yo voy a hacer. Hoy reconozco mi error, lo declaro, pido disculpas o lo que tengo que hacer. Entonces quiere decir que yo rebasé algo y cosas más grandes. ¿Por qué? Porque impacté a la persona a la cual le pidí disculpas y dice, wow, o sea, tuvo que doblar su soberbia y su orgullo, Amparo, para poderme hablar y reconocer que está mal. A eso es a lo que se refiere la palabra. Mayores cosas harán en mi nombre. Wow, qué tremenda la palabra es. Y como les dije, se llama capacitados para triunfar. Yo nací para triunfar porque ¿sabes por qué nací para triunfar? Te lo voy a decir. Porque mi Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no me creó a mí para ser una víctima, sino para ser una mujer victoriosa. Aún con mis debilidades y mis defectos, soy una mujer victoriosa, triunfadora, capacitada para poder impartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si en esta mañana tú tienes esas áreas en tu vida o tú no le has dado la autoridad al Señor para que Él venga a gobernar, yo solamente te pido que hagamos una oración para que tú lo recibas como tu Señor y tu Salvador, y que Él desde ese momento te empiece a capacitar. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que tengo áreas en mi vida en las cuales necesito cambiar. Ven y reina en mi vida y enséñame a vivir mejor. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú hiciste esa oración, busca un lugar donde tú te puedas congregar, donde tú puedas aprender a vivir mejor, donde puedas ser enseñado, donde puedas ser corregido, donde puedas ser capacitado para que te ayuden y para que te muestren cómo tener una mejor manera de vivir, ¿verdad? Y bueno, mis amados y amadas, amigos y amigas, en este momento vamos a dar conclusión a su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Ha sido estoy así como disculpen, ha sido una bendición el nuevamente poder traerles palabra de vida. Ese es el propósito de que estamos aquí en sus emisoras, es el propósito de nuestro director, que nosotros enseñemos, que nosotros dispersemos el evangelio, no con juicio ni crítica, sino con una libertad, porque a libertad hemos sido llamados. Ya vivimos en condenación mucho tiempo antes de conocer a Cristo, ahora tenemos que vivir en la libertad de su
palabra. Así es que vamos a hacer una pequeña oración para ser despedidos. Recuerda, estamos aquí en sus emisoras Dios, Camino, Verdad y Vida, el sonido del chofar.com y TV, y Radio Enciende una Luz, 365 días del año, 24 horas al día a tu disposición. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra. Sí reconocemos, Señor, que hay áreas en las cuales todavía tenemos que cambiar, pero lo más maravilloso de todo es que no estamos solos, que tú estás con nosotros, tú nos animas, tú nos corriges, tú nos alientas, tú nos capacitas para seguir adelante un día a la vez. Tu palabra dice que tú abres caminos en el desierto, que nosotros no tenemos por qué estar sedientos ni hambrientos de la palabra, porque tú estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú nos sigas bendiciendo en este día, que tú nos sigas supliendo, que tú nos sigas guiando de la mejor manera posible para poder expandir tu territorio y hacer el propósito divino en el nombre de Jesús. Amén. Yo, tu sierva y amiga Amparo Walsh, por medio de su programación, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración, se despide de ti, pero no sin antes decirte que el Señor te bendiga y te proteja, que te sostenga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti con favor, con gracia, y tener piedad de ti, que te rodee de misericordia, que el Señor te muestre su rostro sobre ti con la aprobación divina, que te llene de paz con un corazón y una vida tranquila. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora, que son las 10 de la mañana, tiempo montaña. Quédese con nosotros, estará después nuestro director Ovidio Tayún, y así sucesivamente las guerreras, estará la pastora Estela. Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día. Hasta el próximo lunes.